molécula de acetil-CoA se condensa con coocitrato. ¿Y qué es lo que pasa en ese ciclo de Krebs? ¿Por qué es fuente de energía? Porque en ese ciclo de Krebs que se van a formar equivalentes de reducción conocidos como NADPH o FAT, H2. Y estos se encargan de ir a la cadena transportadora de electrones que ya no está en la matriz mitocondrial, sino está en la membrana interna de la mitocondria. ¿Y qué es lo que ahí pasa? Allí transfieren protones y electrones, ¿no? Estos NAD y este FAT transfieren protones y electrones a la cadena respiratoria. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se hace transferencia de estos protones y electrones, finalmente va a ir a la síntesis de ATP. ATP, adenosina trifosfato, que es la molécula energética. De esa manera, entonces, acabamos de mencionar qué cosa, que la oxidación, la beta-oxidación de las cadenas de ácidos grasos que componen los triglicéridos van a producir energía en forma de ATP. Por eso es que se almacenan así en los lípidos, en los triacilgliceroles, para ser más exactos, son fuente de energía almacenada. Y algo más que es muy importante, en el caso de los carbohidratos, vamos a decir que son 4 kilocalorías que se producen por molécula. En cambio, en el caso de los lípidos, son 9 kilocalorías por molécula. Entonces se está rindiendo el doble en kilocalorías, desde el punto de vista energético, el doble en kilocalorías que los carbohidratos, que los azúcares. Entonces, mira lo importante que es esta molécula, este grupo de moléculas que son los lípidos y especialmente los triacilgliceroles. Si queremos volver a los lípidos son un grupo de moléculas muy heterogéneos, muy heterogéneos. No vamos a encontrar, como en el caso de los carbohidratos, que existe un monómero que se llama glucosa, ¿no? Y que la glucosa va a formar muchos polímeros. Uno de esos polímeros es el almidón, otro polímero es el glucógeno. Y así hay varios. La celulosa, ¿no? Con diferentes estructuras, otros componentes más, y por eso van a cumplir funciones diferentes y van a tener propiedades diferentes. En el caso de los lípidos no son así. No existe una molécula que forme la estructura de todos los lípidos. Los lípidos son moléculas muy heterogéneas. Ahora vamos a ver la clasificación. Existen lípidos simples, existen lípidos complejos. Los lípidos simples son las ceras, son las grasas, donde están los acilgliceroles, ahí están los triglicéridos. Vamos a encontrar lípidos complejos. ¿Y por qué les llamaremos complejos? Porque ya no solamente tienen su porción lipídica, sino que van a estar unidos a otras moléculas que les van a proporcionar no solamente una estructura diferente, sino características diferentes y funciones diferentes. Estamos hablando, por ejemplo, de los fosfolípidos, los glucolípidos. Dentro de los glucolípidos están los gangliósidos, están los cerebrósidos, ¿no? Entonces, esa es una de las características de los lípidos. Son un conjunto de moléculas muy heterogéneas. En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué caracteriza a los lípidos? ¿Alguien me puede decir una característica de estas moléculas que se llaman lípidos? Antonella Guarniz Painicella, ¿no? Tu apellido Painicella es tu apellido, ¿no, hija? Antonella, ¿estás en aula? Sí, profesor, disculpe. Ya. ¿Te acuerdas de una característica de los lípidos? Son cosas que las hemos estudiado en el colegio. Sí, por ejemplo, los lípidos actúan como amortiguadores y aislantes térmicos. Como Igual, siguen leyendo ahí. Una característica importantísima de los lípidos. A ver, Liz Pachas. Son insolubles en el agua. Exacto, Liz, excelente. Excelente, Liz. ¿Cuál era tu apellido, hija? Pachas, ¿no? Pachas. Muy bien. La característica principal de los lípidos son moléculas apolares, son hidrofóbicas, que muy bien lo ha resumido Liz diciéndome que son insolubles en el agua.
Entonces, si nosotros pensamos que los lípidos son insolubles en el agua y además recordamos que todos los fluidos corporales son fluidos acuosos, ¿qué quiere decir que sean fluidos acuosos? Que todos están compuestos por agua. ¿A qué fluidos me estoy refiriendo? A la sangre, a la linfa, el plasma sanguíneo, bueno, es lo mismo, el plasma sanguíneo, la saliva, la orina, el semen, el líquido cefalorraquídeo, todos, absolutamente todos, la linfa, todos los fluidos corporales son acuosos, son hidrofílicos. ¿Cómo van a ser estas moléculas de los lípidos que allá estamos viendo que son tan importantes, ¿no? Y hemos visto una importancia, no hasta día, pero ya estamos viendo que son muy, muy importantes. ¿Cómo van a ser ellos para transportarse en medios acuosos? ¿Cómo creen que lo hacen? A través de vesículas. ¿A través de? Vesículas. Ok. Es una forma bastante interesante de decirlo, a través de vesículas. O sea, lo que voy a interpretar que lo que Denis me está diciendo es a través de la formación de alguna estructura que los va a contener, ¿verdad? ¿Eso es lo que has querido decir? Sí. Correcto. Entonces yo acá ya entra en mi parte. Lo que hacen los lípidos para poder ser transportados es unirse a una molécula que los solubilice y ayude en su transporte. Y esas moléculas se llaman proteínas, más específicamente apolipoproteínas o comúnmente llamadas apoproteínas. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, ya vamos avanzando, ¿no? Cuántas cosas importantes de los lípidos. Se disuelven en solventes inorgánicos o solventes apolares, cloroformo, éter, qué sé yo. ¿Por qué? Porque son hidrófobos. Tienen que ser transportados. Y antes hemos dicho que los lípidos son almacenados para que se estén conteniendo energía. En algún sitio lo tenemos almacenado porque en algún momento los vamos a utilizar. Lo que guardamos es porque en algún momento lo vamos a utilizar. ¿Es cierto? Entonces, dijimos que los almacenábamos en forma de grasa. ¿Dónde? En los adipocitos, que son las células del tejido adiposo. ¿Qué más? Vamos a recordar que también hemos dicho que tienen que ser movilizados de ese lugar que es su depósito de grasa al lugar donde se los necesite. ¿Y qué es lo que pasa cuando son movilizados? Ahí ya tenemos que comenzar a pensar cómo es que se mueven, cómo es que salen, ¿no? Cómo es que van a llegar hasta el lugar. Entonces, eso se llama transporte. Y lo hacen en forma de una estructura globular, Denis dijo vesícula, es una estructura globular que se llaman lipoproteínas, y que hay de diferentes tamaños, que hay de diferentes densidades, y que sobre todo cada tipo de lipoproteína va a llevar una carga lipídica. O sea, en su contenido están todos los lípidos que se conocen. Están los triacilgliceroles, está el colesterol esterificado, porque cuando nosotros diariamente consumimos nuestros alimentos, como parte de la dieta estamos consumiendo el 90% de lípidos en forma de grasas, pero también en esa dieta vamos a estar consumiendo colesterol, ¿no? Principalmente colesterol en su forma esterificada, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, ven la presentación, ¿no? Lo bueno es que no quiero perder dónde están. Se ve allí bien, de buen tamaño, como para yo tener también la vista de los nombres de los chicos. ¿Se ve bien, Mireya? Sí, profesora, sí se ve. Oh, se lee, ¿no? Bueno, esta es una imagen de metabolismo que ustedes ya conocen, es la célula en realidad, representando que en toda esta célula, que es acuérdense que hay animales o seres vivos que solamente su cuerpo está formado por una célula. O sea, miren la importancia que tiene la célula. Basta que haya una célula para decir que allí hay vida. Entonces, la célula es una máquina que necesita energía para realizar sus trabajos. Y ya hemos visto que la glucosa le proporciona energía a la célula, que algunos dependen exclusivamente
glucosa. Pero también ya habíamos dejado claro cuando hemos trabajado ese segundo capítulo que sí hay niveles muy bajos de glucosa, ahí están los depósitos de energía en forma de grasas, ¿no? Entonces, es así como los lípidos van a constituir uno de los materiales más importantes de reserva energética, como lo menciona aquí la letra B. Pero habíamos también mencionado que cumple funciones muy importantes para nuestro organismo. Todos ustedes recordarán que la célula está rodeada de una estructura que se llama membrana celular o membrana citoplasmática, y que esa membrana es una estructura lipoproteica. Esa es su naturaleza química. ¿Cuál es la naturaleza química de las membranas? Son lipoproteicas, que quiere decir que están compuestos por lípidos y están compuestos por proteínas. Todas las membranas, ya sean la membrana celular o sean membranas internas de organelas o las membranas de los núcleos de las células, todas ellas van a estar conteniendo en su estructura lípidos y proteínas. ¿Qué lípidos están constituyendo la membrana? Allí aparece la famosa capa de fosfolípidos. No olvidar eso. Pero además, en esas membranas no solamente hay fosfolípidos, también vamos a encontrar colesterol libre. El colesterol es un esteroide, y ese colesterol tiene entre el carbono 3, a la altura del carbono 3, tiene un grupo OH libre, que es el único sitio por donde hay contacto con el medio hidrofílico, que tiene un grupo OH, ¿cierto? Y es precisamente a ese nivel, a nivel del grupo OH, que ocurre la formación de los enlaces éster. Y por eso es que nosotros hablamos de colesterol libre y colesterol esterificado. Uno de las cadenas de ácidos grasos que se esterifica a nivel del carbono 3, se une a ese grupo OH del carbono 3 del colesterol, es la colina, ¿no? Por eso se conoce, hay fosfatidilcolina, la lecitina, qué sé. Ok, entonces, ¿cuál es una de sus funciones? Formar parte de las membranas, es el principal material de reserva energética. Los lípidos de los alimentos, o sea, lo que a diario nosotros consumimos como parte de nuestra dieta, son importantes fuentes de energía por su alto contenido calórico. Recordemos que dentro del grupo de vitaminas, nosotros ya habíamos visto que hay vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Entonces, las vitaminas liposolubles, ¿cuáles son? A, K, E, D. Muy bien, Denis. Está la A, la D, la E y la K, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estas vitaminas liposolubles, para que puedan ser absorbidas, necesitan, ¿no?, que de alguna manera también puedan ser transportadas, puedan ser ayudadas en su proceso de absorción. Y para eso están los lípidos. Alguna vez les comenté que cuando uno prepara una ensalada, a esa ensalada hay que ponerle su aceite para poder absorber y aprovechar las vitaminas liposolubles de esas verduras, ¿no?, que están formando la composición de la ensalada que hayamos preparado. Por eso se considera vehículo para las vitaminas del grupo de las liposolubles. Los lípidos cumplen una serie de funciones, por eso dice acá, están relacionados con sustancias de actividad fisiológica como vitaminas, hormonas, los ácidos biliares, etc. Hay muchos otros derivados lipídicos, ¿no? Acuérdense que hay hormonas que son de naturaleza proteica y hay hormonas que son de naturaleza esteroidea, derivan del colesterol. Esas son las hormonas de naturaleza lipídica, ¿no? Ok, habíamos dicho que entonces los lípidos que abundan, más del 90% de lípidos que abundan en nuestra dieta diaria, en nuestros alimentos que consumimos, son los triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos. Esta barra
estoy señalando con el puntero, es el alcohol, es el glicerol. Y estas estructuras en zigzag son las cadenas de ácidos grasos. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. 3 cadenas de ácidos grasos forman los triacilgliceroles o triglicéridos, más conocidos o comúnmente conocidos como grasas. Habíamos dicho que el colesterol también forma parte de nuestra dieta. Muchos de los alimentos que nosotros consumimos contienen colesterol. Las vísceras, principalmente las vísceras, la yema del huevo, ¿no? Los mariscos contienen colesterol. Este colesterol, miren su estructura, ¿no? Es una estructura formada por 4 anillos. Ven acá los 4 anillos que siguen el puntero. ¿Se puede ver lo que estoy moviendo en este momento? ¿Lo ven? Sí, profesora, sí se ve. Gracias. Entonces, miren acá. 1, 2, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Son 4 anillos planos que componen el núcleo ciclopentano peridiofinal. En el carbono 3', justo ustedes pueden observar la presencia de un grupo OH, del cual estábamos hablando, y que aquí estas cadenas de ácidos grasos, por supuesto libres, ¿no? Pueden venir acá y unirse formando un enlace y esterificar a esta molécula que se llama colesterol. Como está así, es colesterol libre, pero si ya acá se produce un enlace éster de cualquier cadena de ácido graso, entonces tenemos un colesterol esterificado. Observen que acá, aquí, estas líneas, estos extremos que están hacia arriba, ahí hay grupos OH, ¿no? Grupos OH, y al final hay una cadena hidrocarbonada que termina en grupos metilo, ¿no? Y constituyen el colesterol con 27 unidades de carbono. Dice, nuestro organismo puede sintetizar casi todos los lípidos que necesita, excepto los ácidos grasos esenciales. El linoleico, también el linolénico aquí me aparece, y el araquidónico, ¿no? Entonces, si son esenciales y nuestro organismo no lo puede sintetizar, ¿cómo hacemos para que ingrese a nuestro cuerpo? ¿Cómo los obtenemos? A través del... A través del consumo diario de nuestros alimentos, a través de la dieta. Correcto. Bien, hasta acá entonces una apreciación general de lo más importante que son los lípidos. Para que nosotros podamos hablar del metabolismo de los lípidos, tenemos que hablar del proceso de digestión. Digestión, absorción y transporte. Si no hay una buena digestión, lo dijimos cuando hemos hablado de digestión de carbohidratos, no hay una buena absorción. Y si no hay una buena absorción, quiere decir que no estamos aprovechando debidamente estos nutrientes. Entonces, ya hemos hablado en algún momento de la digestión de los carbohidratos. ¿Quién recuerda dónde ocurre la digestión de carbohidratos? Quiero ver los nombres y por eso he explicado todo esto. Abigail. Abigail. Hola, Abigail, por favor, contéstame, ¿estás en aula? Akemi. Kuti. Kuti es su apellido, ¿verdad? Si no contestan, acá estoy poniendo falta. El hecho de que estén allí, que yo los vea en aula virtual, que vea su nombre, mejor dicho, no significa que están presentes. Ojo. Sí, profesora. ¿Quién dijo sí? Akemi. Okay. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde ocurre la digestión de carbohidratos? Bueno. ¿Cómo es que dónde ocurre la digestión de carbohidratos o cómo se inicia la digestión de carbohidratos? ¿Dónde se inicia? Esa es la pregunta. En la boca, con las enzimas de la saliva. Ok, Akemi, muy bien. Tú te ganaste acá tu puntito.
para que se ganen su punto, no quiere decir que yo les haya llamado y hayan contestado. Tienen que haber contestado bien, ¿ah? Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la digestión de los lípidos. Y la digestión de los lípidos no se inicia en la boca, a pesar de que en la boca, como lo dice aquí, no existe lipasa lingual, existe también, si seguimos a lo largo del tracto digestivo, existe una lipasa gástrica. Sin embargo, ¿no? El proceso de digestión de los lípidos del intestino delgado, a nivel de la primera porción, es más del intestino delgado, lo que le llamamos el duodeno, ¿correcto? Entonces, siempre recordar dónde se inicia nuestro sistema digestivo, dónde se inicia el tracto digestivo, en la boca y termina en el ano. Y en la boca nosotros habíamos dicho que gracias a la famosa saliva, ¿no? Íbamos a encontrar a una enzima que se llamaba amilasa o tialina. Y por lo tanto, como es de allí, se llama amilasa salival, porque hay una amilasa pancreática, que es la principal enzima que va a digerir los carbohidratos. En el estómago existe un pH diferente al de la boca. Dijimos que un pH bastante ácido, un pH de 2, gracias a que ahí se secreta ácido clorhídrico. Y una enzima que se llama pepsina es la encargada de la digestión, de iniciar allí a nivel del estómago la digestión de las proteínas. Sin embargo, esta enzima no se sintetiza en forma activa, se sintetiza como una proenzima, lo cual significa que todavía no es activa. Y esa proenzima se llama pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno tiene que estar en presencia del ciclo vírico para que pueda activarse, convertirse en pepsina e iniciar la digestión de las proteínas. Entonces, las lipasas, que son muchas, hay lipasa salival o lingual, hay lipasa gástrica, hay lipasa hepática, hay lipoproteinlipasa, hay la triacilglicerolipasa, hay lipasa pancreática, hay lipasa intestinal. Miren, 7 lipasas he mencionado y hay muchas lipasas más. Quede en claro entonces, ¿dónde se produce la digestión de los lípidos? Se produce a nivel del intestino delgado, es el principal sitio de digestión de los lípidos, principalmente de los triacilgliceroles. Pero de todos, ¿no? Porque ahí está el colesterol. ¿Cómo se llama la enzima que va a digerir los lípidos a nivel intestinal? Alessandra. Alison. ¿Puede ser lipasa pancreática? Me hubiese gustado que me hubieses contestado, es la lipasa pancreática, ¿no? Es la lipasa pancreática. No puede ser, o sea, la duda, la inseguridad es una mala compañía, ¿no? Pero sí está bien. Bien, Alison, la principal enzima que digiere a los lípidos de nuestros alimentos es la lipasa pancreática. ¿Y quién digiere el colesterol? Hay una colesterol hidrolasa. ¿Quién digiere a los fosfolípidos? Las fosfolipasas, ¿no? Entonces, cada sustrato tiene su enzima específica. Recordaremos eso. Ok. Entonces, miren acá. Veamos este de acá. El alimento ingresa a través de la boca y va a ir avanzando a lo largo del tracto digestivo. Pasa la boca, pasa todo lo que es el esófago, ¿verdad? Hay un famoso movimiento, ¿no? Una contracción muscular que se conoce como movimiento peristáltico que empuja ese bolo alimenticio que se formó en la boca gracias a los jugos de la boca donde está la saliva y llega hasta el estómago. En el estómago también hay una lipasa gástrica.
Sin embargo, no hay acción o muy poca acción de esa lipasa gástrica. No es que no actúen, sino que hay muy poco. A nivel del duodeno, la cabeza del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, vamos a ver que va a ocurrir la digestión de las grasas. ¿Y por qué? Porque ese bolo alimenticio, ¿no?, que se formó en la boca y que al pasar por el esófago y llegar al estómago se convirtió en un quimo, ¿no? Ese quimo ácido, porque es ácido, en el estómago, recuerden ustedes que el pH es ácido, ¿no? Ese quimo ácido va a tener una mezcla de agua, de grasas, entonces va formando una emulsión. Pero quien realmente ayuda a la formación de la emulsión de las grasas son las famosas sales biliares. Las sales biliares se sintetizan en el hígado y a partir de un precursor que se llama colesterol. Esas sales biliares, ¿no?, lo que hacen es emulsionar las grasas. Son dos funciones importantes de las sales biliares. Emulsión de las grasas. ¿Saben lo que es una emulsión? ¿Alguna vez han visto una emulsión? Estoy seguro que sí, hasta la han comido. La mayonesa es un ejemplo de emulsión. Entonces, se emulsionan las grasas. ¿En qué consiste esa emulsión? En bajar la tensión superficial. Gotas muy grandes de grasa son reducidas a gotículas muy pequeñitas de grasa. Y de esa manera se está emulsificando. Se baja la tensión superficial y se favorece, cuando se baja la tensión superficial, se favorece la acción de la lipasa sobre su sustrato, que es la grasa. Estas sales biliares, además de emulsionar las grasas, también van a estimular otro proceso importantísimo en este tracto digestivo y es la formación de micelas. Hay micelas simples y micelas mixtas. Una micela es una estructura globular, ¿no?, que contienen fosfolípidos, contiene colesterol, contienen sales biliares, ¿correcto? Entonces, una vez que ya se produjo la emulsión de las grasas, estas grasas, estos triglicéridos que todavía no han sido degradados, van a ingresar a esas micelas. Y esas micelas, que pueden ser simples o pueden ser mixtas, las sales biliares en el intestino se conjugan, ¿no? Pues hoy dice acá sales biliares conjugadas. Entonces, estas micelas que traen a los triglicéridos van a recibir la acción de la lipasa pancreática. Acá, ¿no? La lipasa pancreática viene en todo un conjunto de enzimas digestivas que vienen a través del conducto pancreático o conducto de Wilson de la porción exocrina de nuestro páncreas. Perdón, endocrina del páncreas, ¿no? Porque, páncreas, endocrinas, hormonas, páncreas, exocrino, estaba bien. Entonces, entre otras cosas, en el páncreas hemos dicho que hay enzimas, ¿no es cierto? Ahí estaba la amilasa pancreática, ahí está la lipasa pancreática, ahí hay proteasas. En ese jugo pancreático hay una mezcla de enzimas digestivas. Pero entre otras cosas, también hay bicarbonato. ¿Por qué se necesitará bicarbonato justo a este nivel en la ampolla de Vater, de la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno? ¿Por qué se necesitará allí bicarbonato? ¿Quién quiere ganarse 2 puntos? Porque esas enzimas trabajan en... A ver. Han habido 2 vocecitas y le voy a dar la opción a que los 2 contesten. Uno era Denis, ¿verdad? Sí, es entendido. Pero Ya. primero que conteste mi compañera. Exacto. ¿Quién fue la otra señorita que participó? ¿Tu nombre de la otra señorita? Yo, no me digas yo, porque estoy que busco Liz, correcto, ¿ves? Por eso que tengo acá para poder verlas y con todo no me permite ver. Ya. A ver, Liz, explícame por qué se necesitará el bicarbonato a nivel de la ampolla de Vater en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Bueno, yo lo diría para neutralizar las acidez del quimo. Ya. Esa es la respuesta de Liz. Denis.
Porque las enzimas trabajan en un pH básico. Las pancreáticas, ¿no? ¿Trabajan a qué pH? Básico. Ya, las dos son respuestas correctas. La principal es que viene un quimoácido y ese quimoácido del estómago tiene que pasar al duodeno y el duodeno tiene que tener pH alcalino. Si viene bicarbonato en esa mezcla es porque las enzimas traen ya ahí su pH alcalino, que es el pH que necesitan para tener su actividad enzimática. Entonces, ese bicarbonato se encarga de alcalinizar el quimoácido y, por supuesto, también el pH de las enzimas pancreáticas. Los dos tienen sus buenos puntos. Muy bien, muy bien. Sí. Pero, por favor, tenemos más alumnos que ellos, ¿ah? Muy bien. Sigamos entonces. Estábamos acá, ¿verdad? Entonces, ya con el pH adecuado, con la micela conteniendo los triglicéridos, acá faltaría la participación de una enzima más, se llama colipasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se degradan los triglicéridos por acción de esta lipasa pancreática. Habíamos visto antes la estructura del triglicérido carbono 1, carbono 2, carbono 3. La lipasa pancreática rompe el enlace éster del carbono 1 y del carbono 3 y deja el carbono 2 unido, esterificado a la cadena de ácido graso. No puede la lipasa pancreática romper, no rompe el enlace éster del carbono 2, quedando un 2-monoacilglicerol. Tiene que haber otra enzima que cambie la posición de del enlace que rompe el enlace éster, ¿no? Y lo cambia a carbono 1, carbono 3 para que finalmente tengamos glicerol más ácido graso libre. Finalmente, ¿qué es lo que va a llegar? Porque ya estamos acá en el intestino, ¿no es cierto? Ocurre entonces la hidrólisis, ocurre la digestión y las micelas, ¿qué es lo que tienen ahora? La micela va llevando ácidos grasos libres, pero también lleva 2-monoacilglicerol, lleva de los dos. Acuérdense que hemos dicho que ese glicerol en el intestino no puede quedarse porque ahí no hay glicerol quinasa. El glicerol tiene que irse al hígado. Allí va a fosforilarse y hay quinasas para que puedan seguir participando. En ese yeyuno, ¿qué va a pasar? Miren, casi ya está. Ahí tiene que ser absorbido las micelas que contienen ácidos grasos y contienen 2-monoacilglicerol. Y una vez que ya están allí en el intestino, es otra gráfica, pero la anterior se prestaba muy bonito para explicar. Dice digestión y absorción de las grasas. ¿De dónde proceden los triglicéridos? De 3 orígenes. Obviamente proceden de la dieta diaria, de lo que nosotros comemos, de nuestra alimentación. Puede también, también el origen de los triglicéridos puede ser la síntesis de nuevo. Ahora vamos a ver que se sintetizan en el hígado. O de reservas existentes en los adipocitos, porque claro, ahí es nuestro almacén de grasas o almacén de triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, volvamos. Estamos acá, ¿no es cierto? ¿Ven el estómago? Estoy señalando el estómago. Acá está. Por aquí está el esófago. Se supone que por acá ingresaron nuestros alimentos. El estómago. Aquí está la primera porción del intestino delgado, ¿no? Está ocurriendo todo este proceso de digestión. Y esas micelas que se han formado ya han sido absorbidas a nivel de yeyuno. Y regresamos a la lámina anterior, acá está. El yeyuno sigue siendo parte del intestino delgado. El intestino delgado puede tener de 7 a 8 metros. ¿Y por qué esa longitud? ¿Por qué tan largo? Porque precisamente a ese nivel ocurren los procesos de absorción. Y no solamente se va a absorber grasas, ahí se absorben todas las moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas que vienen de la digestión de los carbohidratos. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Los monosacáridos. Muy bien, son monosacáridos. ¿Pero qué son? Glucosa, por ejemplo. ¿No? Glucosa, fructosa, galactosa. Correcto, muy bien. Entonces, a nivel del yeyuno ocurre absorción. Es el lugar principal de absorción, ¿no?
Y todavía también en el ileum, ¿no? Porque ¿cuál es la otra porción del intestino delgado? La primera es el duodeno, la segunda es el yeyuno y la tercera es el ileum. Incluso en el yeyuno todavía hay digestión, no me equivoco, aquí se están digiriendo las sales biliares. Ok, entonces ya estamos dentro de las células intestinales, o sea, enterocitos, porque ustedes recordarán que este es un tubo, ¿no es cierto? Este es un tubo. Para que se absorba significa que tiene que ingresar a las células. Esas células se llaman enterocitos. Dentro de los enterocitos, ¿qué ocurre? Dentro de los enterocitos va a haber una resíntesis de ácidos grasos, perdón, de triglicéridos. ¿No? Dice almacenamiento como triglicéridos, ¿no? Donde se almacena en el tejido adiposo. Pero de allí los triglicéridos salen a los tejidos donde se los necesita. Puede ser el músculo, puede ser el hígado, puede ser el corazón. Y su beta oxidación va a llevar a la fuente de o producción de energía. Eso es lo que vemos acá. Pero sigamos con el proceso de absorción. Entonces, este es el estómago, este es el intestino delgado. Y en ese intestino delgado estamos viendo que ha ocurrido la absorción. Esa absorción, ¿no? Se absorbe la mayor parte, va a hacer que esos ácidos grasos, habíamos dicho primero que una vez que ocurre la absorción, antes de que sean distribuidos, estas acilgliceroles, estos monoacilgliceroles participan en un proceso que se llama resíntesis de ácidos grasos. Se vuelven a sintetizar, resíntesis de triglicéridos. Se vuelven a sintetizar triglicéridos. Como triglicéridos van a tener, que son moléculas muy grandes, no pueden ir por el torrente sanguíneo, ellos van a salir hacia la linfa y van a ir por toda la linfa hasta que lleguen al conducto torácico. Una vez que llegan al conducto torácico, van a ser vertidos al torrente sanguíneo. Y de ahí se van por la circulación enterohepática. Esa circulación enterohepática es aquella que comunica los intestinos con el hígado. Y allí, cuando lleguen al hígado, entonces terminarán su metabolismo. Hemos visto entonces hasta este momento cómo es que ha ocurrido la digestión y la absorción de las grasas. Ahora que nos faltaría ver cómo se transportan. Aquí tenemos las enzimas involucradas, las lipasas, en este caso la lipasa pancreática, ¿no? Ubicada obviamente en esa glándula. Las isomerasas son intestinales, la colesterol hidrolasa también viene en el páncreas. Dijimos que habían fosfolipasas para la hidrólisis de los fosfolípidos, ¿cierto? Donde viene también en el páncreas. Aquí está todo lo que hemos hablado, ya no lo vamos a repetir, ahí está, las enlaces biliares, la emulsión, aquí estamos. Las sustancias sin degradar totalmente son las monoacilgliceroles, o sea, aquellos acilgliceroles que tienen en el carbono 2 una cadena de ácido graso, por eso se llama monoacilglicerol. Las sustancias sin degradar totalmente que atraviesan las membranas son hidrolizadas en los enterocitos. ¿Quiénes son los enterocitos? Las células del tejido intestinal. En las células intestinales se sintetizan nuevamente los acilgliceroles. Yo les había dicho que ocurre una resíntesis, ¿cierto? Pues se sintetizan nuevamente. También se absorbe obviamente el colesterol en el intestino y luego se va a incorporar, al igual que los triglicéridos, ¿no? Dentro de una lipoproteína que se llama kilomicrón. Puede incorporarse como colesterol libre o puede incorporarse como colesterol esterificado. Entonces, en el intestino, luego del proceso de absorción, yo les decía que los triglicéridos tienen que salir, ¿no? Y son pues muy grandes y no salen al torrente sanguíneo. Y nadie me preguntó por qué son muy grandes. Son muy grandes porque salen formando los llamados kilomicrones, un tipo de lipoproteína que tiene una estructura globular, es grandota.
Por eso es que sale por la corriente linfática, por la linfa. Entonces, acá, situémonos acá nuevamente. Ya habíamos visto cómo es que ocurría la emulsión de las grasas, cómo es que se había formado las micelas, y dentro de las micelas, la lipasa pancreática había hidrolizado los triglicéridos con ayuda de la colipasa, ¿no es cierto? Ya las grasas emulsionadas, y se habían liberado ácidos grasos más monoacilgliceroles. Las micelas, todo esto va a ingresar al enterocito. Una vez que estaban en el enterocito, estos monoacilgliceroles y los ácidos grasos libres participaban en una resíntesis de triacilgliceroles. Ya teníamos nuevamente en el enterocito triacilgliceroles. Ahora, ¿qué pasaba acá? Les dije que venía el proceso de transporte, porque ya ocurrió digestión y ya ocurrió absorción. Pero no solamente se absorben los triglicéridos, también se absorbe el colesterol a nivel intestinal. Y una vez que han sido absorbidos a nivel intestinal, el colesterol, ya sea en su forma libre o como ésteres, conjuntamente con los triacilgliceroles resintetizados, van a formar los famosos kilomicrones. Como kilomicrones, que es un tipo de lipoproteína, salen transportándose los triglicéridos y el colesterol, probablemente algo de monoacilgliceroles, algo de ácido graso, pero mínimo, ¿no? Por la linfa. Acá está, la micela, la lipasa pancreática, que hidroliza los triacilgliceroles, libera el glicerol, ácidos grasos libres, y siempre van a haber monoacilgliceroles, pueden haber también diacilgliceroles. Dentro del enterocito va a haber resíntesis de triglicéridos. Decíamos que había tres fuentes de triglicéridos. Una era a través de la dieta, que es el ingreso exógeno, ¿no es cierto? Y otra es la síntesis de novo, que ocurre a nivel del hígado, ¿no? Síntesis interna por el hígado que las traslada al intestino a través de la bilis, ¿ok? Entonces, ¿dónde se sintetiza la bilis? En el hígado. ¿Dónde se almacena la bilis? En la vesícula biliar. Hay un conducto colédoco, ¿no?, que hace que luego de la vesícula salga la bilis, llegue al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿no? Estamos viendo cómo es el proceso de digestión. Todo esto ya lo hemos dicho. Okay. Entonces, habíamos dicho que como los lípidos son hidrofóbicos, necesitan ser transportados y solubilizados. ¿Quién los solubiliza o de qué manera se solubilizan y se transportan? Gracias a que se unen a proteínas específicas que se llaman apoproteínas o apolipoproteínas, formando las lipoproteínas. Son los kilomicrones, las VLDL, las IDL, LDL y HDL. ¿Qué es un kilomicrón? Es la primera lipoproteína que se forma. ¿Y dónde se origina? A nivel intestinal. ¿Qué es lo que va a transportar el kilomicrón, dijimos? ¿Qué transporta, chicos, los kilomicrones? Colesterol y triacilgliceroles. A ver, ¿repites? Colesterol y triacilgliceroles. ¿Quién contestó? Danitza. ¿Quién? Danitza Tasaki. Ya, tiene que darme su nombre, ¿ya? Danitza Tasai, ¿conejo? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Basi Puma. Basi, ¿me escuchas? Sí, profesor.
Ya, está bien lo que ha dicho Danisa. Va a transportar los triacilgliceroles y el colesterol, porque eso es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Vienen de la dieta y hemos visto cómo se han digerido y cómo es que han formado parte de estas estructuras a nivel de en el intestino. Por eso hemos dicho además que ahí se origina. Mi pregunta es, ¿se va a transportar la misma cantidad de triglicéridos que de colesterol o habrá alguno de ellos será en mayor cantidad? ¿Y por qué? Estoy preguntándole a Basi. Después, Axel. Basi, estoy esperando. Sí, profesora, no recuerdo. No tiene nada que recordar, si no lo hemos dicho. Por lo que se ha dicho ya, por lo que ya se les ha enseñado hasta el momento, por lógica puedes deducir. Y te estoy diciendo que los kilomicrones se han formado en el intestino, ¿no es cierto? Y que va a transportar lo que viene de la dieta. Entonces, ¿cuál estará en mayor cantidad? ¿Los triglicéridos o el colesterol? ¿Y por qué? Axel. Sí, yo quería decir que también transporta triglicéridos y fosfolípidos. ¿Y no colesterol? También, pero me refiero a que los triglicéridos los transporta en más cantidad. A ver, primero has dicho una cosa y después dices otra. Transporta triglicéridos, transporta colesterol y transporta fosfolípidos. ¿Correcto? Sí. Esa es una primera cosa. Y ahora, en la otra pregunta, dices que transporta mayor cantidad de triglicéridos. Ya, muy bien, pero la pregunta es ¿por qué? Está bien, solamente dime por qué. Ya lo hemos dicho, a lo largo de todo lo que estamos explicando, ya lo hemos dicho. Nada más tú tienes que confirmar. Porque los triglicéridos vienen de los lípidos y eso viene directamente de los alimentos. ¿Y los demás no? Sí, pero los triglicéridos son... Dilo. Completa. Está muy bien, sigue. ¿Son los más? Abundantes. Correcto. Muy bien, Axel. Muy bien. Chicos, no tengan temor en contestar. Él está pensando muy bien, pero tiene temor en decirlo. Si te equivocas, te equivocaste. Ahora, todos aquellos que se han equivocado, yo no les voy a poner mala nota, pero sí voy a poner buena nota a los que me están diciendo bien, buenas respuestas. Entonces, kilomicrones tienen origen intestinal y transportan los lípidos de la dieta. ¿Cuáles son los más importantes? El principal, triglicéridos. La carga más importante de lípidos que tiene el kilomicrón son los triglicéridos. La VLDL es la lipoproteína de muy baja densidad. Esto viene del inglés. Very Low Density Lipoprotein. Todas estas siglas vienen del inglés. Lipoproteínas de muy baja densidad se originan en el hígado y transportan lípidos endógenos. Eso nos dice que los kilomicrones están transportando ¿qué tipo de lípidos? Exógenos, los que vienen de la dieta, de afuera, ingresan por la boca. Las VLDL transportan lípidos endógenos, fundamentalmente triacilgliceroles. Dos tipos de lipoproteínas que están transportando el mismo lípido, triacilglicerol. Pero sabemos que hay una diferencia. El kilomicrón transporta lípidos exógenos, mientras que la VLDL transporta lípidos endógenos, aquellos que se van a sintetizar en el hígado, ¿no? Ustedes recuerdan, miren acá, ¿no? Acá. Entonces, todo esto, nosotros dijimos que una vez que se ha formado el kilomicrón, sale por la linfa, llega al conducto torácico, recién entra la sangre y de ahí va por la circulación enterohepática. Quiere decir que el intestino entero, ¿no? Intestino se dirige al hígado. ¿Y qué está llevando al hígado? Está llevando hacia los brazos libres, está llevando monoacilgliceroles. Entonces, aquí en el hígado ocurre síntesis de triglicéridos. Por eso es que esos triglicéridos que se están sintetizando en el hígado, luego, ¿cómo van a salir? Van a salir en forma de VLDL. Van a ser transportados en forma de VLDL.
Existe otra lipoproteína que es la intermedia, densidad intermedia. Esa es producto del metabolismo de las VLDL por acción de la lipoproteína lipasa. La mayor parte de VLDL se convierte en LDL, una menor parte se convierte en IDL. La LDL es la lipoproteína de baja densidad que se produce también del metabolismo de las VLDL y su carga más importante ya no son los triglicéridos, porque ya vamos a ver que luego estos triglicéridos van a ir metabolizándose. ¿Qué quiere decir? Van a ir hidrolizándose, van a ir liberando ácidos grasos, ¿no? Y estos van a ir siendo reemplazados. ¿Por quién? Por el colesterol. Por eso ahora la LDL, ¿qué cosa está transportando? Colesterol del hígado a todos los tejidos. Esta lipoproteína, la LDL, es la que se considera la mala. ¿Por qué la mala? Porque llena nuestros tejidos de colesterol. La HDL se le conoce como la lipoproteína buena, ¿no? El angelito. ¿Por qué? Esta lipoproteína de alta densidad se origina en el intestino, se origina en el hígado y va a transportar colesterol, pero hace la fase reversa. Hace lo inverso que hace la LDL. Ya habíamos dicho que hacía la LDL. Camila. ¿Qué dijimos que hacía la LDL, Camila? Camila. Camila, ¿estás en aula virtual? No, que yo no pierda tiempo llamándoles 10 veces para que después contesten. ¿Qué dijimos que transporta la LDL? ¿El colesterol? El colesterol del hígado hacia los tejidos. Y estamos diciendo que el HDL hace la fase reversa. Entonces, ¿qué hace el HDL, Camila? El HDL de los tejidos al hígado. Claro, ahí lo dice la lámina, ¿no? Hace la fase reversa, quiere decir que recoge el colesterol del hígado y de los tejidos y lo regresa al hígado. Entonces también va a participar en el metabolismo de las VLDL y los kilomicrones. No olvidar porque esto es muy, muy importante. Entonces, ya hemos visto las clases de lipoproteínas, kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Estas son malas, le llaman malas, y estas le llaman las buenas. Los niveles de HDL, cuando nosotros nos hacen un perfil lipídico, nos dicen que el HDL debe estar en altos niveles. ¿Por qué? Porque la HDL es protectora. ¿De qué nos va a proteger? De los accidentes cerebro-cardiovasculares, de que no hagamos infarto. Mientras que la LDL, sobre todo la LDL, le llamaban pues la lipoproteína mala. ¿Por qué? Porque ella es la que puede hacer que en nuestro organismo se produzca la aterosclerosis, ¿no? Es una lipoproteína aterogénica. El kilomicrón, miren lo que es grande. Acá la diferencia es en sus densidades, porque te hemos dicho que es la VLDL de muy baja densidad, la IDL de densidad intermedia, la LDL de baja densidad y la HDL de alta densidad. Pero ¿cómo será el kilomicrón? Es inmenso, pero tiene densidad mucho menor que la VLDL. Va disminuyendo en tamaño, ¿no es cierto? Disminuye más a menos su densidad, su tamaño, pero aumenta su densidad. Esta HDL tiene más proteína que lípido. Todo lo amarillo es lípido, todo lo azul es proteína. Ok, no se olviden, esas son las clases de lipoproteínas. Aquí está. Todas las lipoproteínas, todas, igualitas, llámese kilomicrón, llámese VLDL, LDL, HDL. En realidad son estas 4, sino que cuando se explica el metabolismo se incluye la IDL, pero hablemos de estas 4. Todas van a tener en su composición triglicéridos, fosfolípidos, colesterol esterificado, colesterol libre, proteínas y otros. Pero hablando solamente de lípidos, cada una tiene una carga diferente. Carga le llamamos cuál es el lípido que transporta principalmente. La carga más alta que tiene el kilomicrón, ¿cuál es su equipaje mayor del kilomicrón?
Carlos. Carlos Andrés. Triglicéridos. Exacto. Son los triglicéridos, ya lo habíamos dicho, pero además acá las figuras son muy sugerentes. ¿Cuál es la carga principal de la VLDL? También los triglicéridos, ¿no es cierto, Carlos? Carlos. Sí, profesora. Ya, entonces, ¿en qué se diferencia? Kilomicrón de VLDL. Ambos transportan triglicéridos. ¿Cuál era la diferencia? Lo hemos dicho. Carlos, ¿cuál es tu apellido? Carlos Andrés. Bardales. Bardales. ¿Cuál es tu apellido, Carlos? Bardales. Bardales Diestra. Ok. ¿Cuál es la respuesta, Carlos? Ambos transportan triglicéridos como carga principal. Pero ¿qué se diferencia el kilomicrón de la VLDL? Que su origen. ¿En qué se diferencian? Repite. Si es endógeno o exógeno. Exacto, pero ¿cuál es cuál, pues? Los kilomicrones son exógenos y la VLDL son endógenos. Ya, el kilomicrón no es exógeno ni la VLDL es endógena. Los triglicéridos son los exógenos. Los triglicéridos que transporta el kilomicrón son de origen exógeno, vienen de la dieta. Los triglicéridos que transportan las VLDL son endógenos, se sintetizan en el hígado. ¿Correcto? Entonces, en el caso de la LDL y de la HDL, ellos transportan colesterol. Pero ya dijimos que la LDL es el colesterol malo, porque lo reparte a todos los tejidos, y la HDL es la de colesterol bueno. ¿Por qué? Porque recoge el colesterol de los tejidos periféricos y los lleva al hígado. Es la proteína de más alta densidad, por lo tanto tiene un contenido muy alto en proteínas. ¿Correcto? Aquí están los tipos de lipoproteínas, kilomicrones. El kilomicrón remanente, ahora después vamos a decir qué cosa es, LDL, IDL, LDL, hay HDL1 y HDL2. ¿Qué lípidos están transportando? Aquí está, triglicéridos de la dieta, colesterol de la dieta. Los remanentes ya son aquellos que han sido metabolizados y ya dejaron todos sus triglicéridos y solo les queda colesterol. Por eso dice remanentes, ¿no? VLDL, triglicéridos endógenos, IDL, LDL, HDL, colesterol esterificado. ¿Pero cuál es la diferencia? En la IDL es colesterol esterificado, triglicéridos endógenos. En la LDL es éster de colesterol y también hay endógenos. Y los demás, bueno, aquí ya sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Todos transportan colesterol, pero la HDL lo que hacen es en la fase reversa. Limpian el colesterol, limpian nuestros órganos internos del colesterol, porque recogen ese colesterol contenido en esos órganos internos y lo están llevando al hígado. Aquí están las apoproteínas que contienen cada uno de los tipos de lipoproteínas. Miren que en color negro y en letra más grande está resaltado con la principal lipoproteína. Los kilomicrones, ya sea el que recién se forma o el remanente, tienen ApoB48, se sintetizan en el hígado. Las VLDL, las IDL, las LDL tienen ApoB100 y las HDL tienen ApoA1 principalmente, aunque se ve que tienen A2 también. Todas ellas tienen ApoC, observen, C1, C2, C3, C1, C2, C3, en la IDL C2, C3 y la HDL tiene C1, C2, C3. Puede tener la E, puede tener la D, puede tener la H, etc. Esta apoproteína B48 es una proteína producto, una proteína trunca, producto de una mutación que ocurre a nivel del intestino. La proteína original es la ApoB100, 100 kilodaltas tiene.
pero esta se interrumpe la síntesis de la ApoB100 y solo llega a 48 kilodaltons, ¿no? Entonces, a pesar de que es una proteína trunca, producto de una mutación, es una proteína funcional que aquí hace las veces de apoproteína, que está ayudando en la formación de una lipoproteína para el transporte de lípidos. Acá está. Esto es importantísimo. Observen y tienen que seguirme, por favor. ¿Ven el puntero? ¿Todos ven el puntero? Sí, profesora, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, como parte de la alimentación, ¿no? Nosotros ingerimos el mayor porcentaje en forma de grasa, pero nuestros alimentos también contienen colesterol, contienen fosfolípidos. Eso ingresa a nuestro sistema digestivo y hemos visto que el proceso de digestión de estas grasas, ¿no? Y de todo este complejo lipídico que contiene el alimento, se realiza a nivel del intestino delgado, en la primera porción llamada duodeno, gracias a que existe una enzima que es la LPL o lipoproteína lipasa. No, todavía no está la LPL, está la lipasa pancreática. Pero la lipasa pancreática viene del hígado, por supuesto, pero encuentra las grasas ya emulsionadas, producto de las sales minerales. Una vez que ya la lipasa pancreática hidroliza los 3 gliceroles, libera ácidos grasos y monogliceroles, estos van a ser transportados en forma de micelas, van a ingresar a ser absorbidos al enterocito, ¿cierto? A las células del enterocito, a las células intestinales. Ahí se resintetizan los triglicéridos y se forman el primer tipo de lipoproteína llamada kilómetro. En ese intestino que se formó el kilómetro, aquí lo tenemos, esta estructura globular, va a salir por la linfa. Es muy grande para que salga por el torrente sanguíneo. Entonces no sale por el torrente sanguíneo, sale por la linfa. Por la linfa llega hasta conducto torácico y ahí el conducto torácico recién ingresa al torrente sanguíneo, ya no como kilomicrón, sino como kilomicrón remanente. Este es el remanente. Y esos kilomicrones remanentes, ¿a dónde se van? Digan el puntero, ¿a dónde se van? Al hígado. Al hígado. Se van al hígado. Y dentro del hígado, porque acá hemos dicho que ya no hay, o hay muy poco de ácido graso, porque ya acá hubo participación de la lipoproteína lipasa, que hidrolizó los triglicéridos que va transportando estos kilomicrones, libera ácidos grasos libres y glicerol, ¿no? Entonces, aquí habíamos dicho que esto va ocurriendo a nivel del plasma sanguíneo. Los ácidos grasos libres no pueden transportarse solos, se unen a la albúmina y así en la albúmina son transportados por los capilares sanguíneos para que sea llevado a donde se los necesite, ¿no? Por eso dice acá, hidrólisis de triglicéridos en los capilares. ¿Quién hace la hidrólisis de los triglicéridos en los capilares? La lipoproteína lipasa. Y degrada los triglicéridos, como vamos a decir, forma de glicerol más ácidos grasos. El glicerol es devuelto al hígado para que participe en la glicólisis, en la síntesis de glucosa. ¿Por qué? Porque en el intestino no hay las quinasas, ¿no? No hay la enzima para fosforilar al glicerol, entonces tiene que ir al hígado. Y de ahí ya, como glicerol quinasa, participa en la síntesis de los carbohidratos, ¿no? En este caso, glucosa. Los ácidos grasos pueden ser utilizados como fuente de energía, entonces van a beta-oxidación a nivel de la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos pueden, ¿cómo se transportan? Tienen que llegar para que llegue hasta la mitocondria del tejido, de un órgano específico. Los ácidos grasos se transportan unidos a la albúmina, ¿no? O puede ser que esos ácidos grasos se almacenen, ¿no? Puedan participar nuevamente en la síntesis de triacilglicerol. Y lo podría hacer muy bien en el hígado. Ok, estamos por acá. Del hígado, remanente de kilómetro al hígado.
En el hígado ocurre la síntesis de triglicéridos y también en el hígado hay colesterol, ahí se sintetiza. Sale en forma de una segunda lipoproteína que se llama VLDL. Estas VLDL van por el torrente sanguíneo y allí van a metabolizarse, van a degradar los triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa. En ese proceso de metabolismo de la VLDL, parte de la VLDL se convierte en LDL y se van al hígado, ¿es cierto? Otra parte, y es la mayor parte, por eso la flecha es más grande, mira, esta flecha chiquita y esta flecha grande, ¿no? Estamos hablando de las VLDL. Así es la ruta, miren el puntero. Sale del hígado VLDL, una partecita se regresa al hígado en forma de IDL, porque ya participó en la lipoproteína, lipasa ya hidrolizó. Las VLDL, en su mayor parte, la lipoproteína lipasa la degrada los triglicéridos, por supuesto, y va al hígado. Mientras tanto, lo que está quedando en VLDL, ¿qué cosa es? Ya no tienen triglicéridos, aumentan el colesterol. Existen proteínas transportadoras de colesterol. Entonces, ahora las LDL son ricas en colesterol. Una parte se va al hígado, pero la mayor parte se va a los tejidos periféricos. Por eso es colesterol malo, porque está llenando de colesterol los tejidos periféricos. Y para que las LDL ingresen, ¿no? El contenido de estas LDL tiene que ingresar, no la LDL. La LDL se une a un receptor y su contenido ingresa. ¿Cuál es su contenido? Este de acá. ¿Cómo se llama ese contenido? Lo estoy recalcando. ¿Cómo se llama? Colesterol. Es el colesterol malo. Mientras tanto, ¿no? Vamos a ver que se forman las HDL. Se sintetizan en el intestino, se sintetizan en el hígado. ¿Y qué hacen las HDL? La fase reversa. Recogen todo el colesterol de tejidos periféricos y lo vuelven a llevar al hígado. Entonces, así termina el metabolismo de las lipoproteínas. Están participando todas: kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. Hemos mencionado en todo momento a una enzima que se llama, ¿cómo se llama la enzima? Léanlo. Lipoproteína lipasa. Muy bien, la lipoproteína lipasa o LPL. Miren, ¿qué hace? ¿Dónde está participando? La vemos acá. Está hidrolizando los triglicéridos en el torrente sanguíneo. Esta enzima está en el endotelio de los vasos sanguíneos. Acá está otra vez, lipoproteína lipasa. Entonces aquí la encontramos. Se encuentra en músculos. Solo una pregunta. ¿Quién habla? Porque como no la veo. ¿Quién es? Tatiana Hernández. María Tatiana, adelante. Es sobre el proceso que nos acaba de explicar. Mencionó que no van directamente los kilomicrones al torrente sanguíneo, sino primero pasan por la linfa. Así Pero es. mencionó que luego pasan, ¿a qué nivel o en qué parte ya sí pasan al torrente sanguíneo? A nivel, salen por el lado lateral de las células intestinales al conducto linfático, y cuando llegan al conducto torácico, a nivel de conducto torácico es que ingresan al torrente sanguíneo y luego entran a la circulación enterohepática. La circulación enterohepática es la que une, la zona intestinal, pues se daba entero, con el hígado. Muy buena pregunta. Ok, ¿qué es entonces esa LPL? Esa LPL dice que se encuentra en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el tejido adiposo, en la glándula mamaria y en otros tejidos.
pero no en el hígado, donde está ubicada, está anclada, dice, a los proteoglicanos de la superficie de las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales son las células de los vasos sanguíneos, que están obviamente irrigando todos estos tejidos que acá arriba se han mencionado, pero no hígado. Su actividad requiere fosfolípidos y ApoC2. Forma glicerol y ácidos grasos libres a partir de triglicéridos. Es una lipasa. Entonces, es una lipasa que digiere triacilgliceroles, ¿no? De los kilomicrones, triacilgliceroles de las VLDL, liberando glicerol y ácidos grasos libres. Para que la lipoproteína lipasa actúe, necesita de alguien que la active, y esa es la ApoC2. La ApoC3 la inhibe. Entonces hay algunas patologías asociadas a la deficiencia de LPL. Y cuando hay alguna deficiencia de esta enzima, entonces, ¿qué va a pasar? Si está inhibida la LPL, ¿qué va a pasar? No va a haber hidrólisis de los triglicéridos que están siendo transportados por los kilomicrones y tampoco de los triglicéridos que están siendo transportados por la VLDL. Entonces ahí se va a quedar la grasa y esa grasa va a terminar en las heces porque no puede ser metabolizada. Eso es lo que le llama la esteatorrea, ¿no? Los ácidos grasos son incorporados por los tejidos. Aquí está, decíamos que las lipoproteínas son estructuras globulares, ¿no? Es como una pelotita, ¿está? Y la superficie de esta estructura, vamos a suponer que este es un limón que ha sido cortado, ¿no? Y por la mitad, todo lo que está en celeste son las cabecitas de los fosfolípidos. Todo lo que está así en colorcito medio naranja, se puede decir, ¿no? Es el colesterol libre. Estas estructuras como la grandota, la APO de 48, las blanquitas son las ApoC3, ApoC2, el colesterol libre, que tiene su grupo H libre hacia afuera, es este de acá, que está en la membrana, porque esta estructura llamada lipoproteína está rodeada de una estructura membranosa, ¿no? Y adentro está el contenido de triacilgliceroles principalmente, pero también de colesterol. Los triacilgliceroles secuestrados en el interior aportan más del 80% de la masa. Varias apoproteínas, la B48, la C2 y la C3, atraviesan la membrana y actúan como señales para el metabolismo de los kilomicrones. ¿Dónde se sintetizan? En el intestino. Su función es el transporte de triglicéridos. Aquí agreguémosle triglicéridos exógenos, los que vienen de la dieta. Su densidad, su contenido lipídico, 90% de triglicéridos dietarios. Sus apoproteínas, es importante saber que lleva ApoB48 y además, de acuerdo a su estadio, ApoA1, ApoA4. El kilomicrón remanente es el remanente. La palabra remanente nos indica qué es lo que queda. ¿Y queda después de qué? Después de que la LPL hidrolizó los triglicéridos que contiene el kilomicrón que ha venido del intestino. El primero es kilomicrón QM y luego se transforma en kilomicrón remanente. Los remanentes están enriquecidos con colesterol y ésteres de colesterol. A nivel del hígado hay una enzima que también se llama lipasa, que es la lipasa hepática. Es una enzima de la superficie de las células que también va a hidrolizar triacilgliceroles y los triacilgliceroles que quedan en los fosfolípidos. Los remanentes entonces son captados por el hígado mediante un proceso de endocitosis mediada por receptor a expensas del receptor. Dependen del receptor. Lo habíamos visto, ¿no? Vamos a chequearlo para que revisemos nuevamente. Acá está. Estos son los kilomicrones que se formaron en el intestino, han salido por la linfa, ¿no? Y estos son los kilomicrones remanentes después que la lipoproteína lipasa hidrolizó los triglicéridos contenidos aquí. Y estos remanentes, ¿a dónde van? Hacia el hígado, eso es lo que dice acá.
Los remanentes son captados por el hígado mediante un proceso de endocitosis mediada por receptor, o sea, expensas del receptor. Las VLDL se sintetizan en el hígado. Su función es el transporte de triacilgliceroles de síntesis endógena, ¿no? Otra función es la redistribución de ácidos grasos a los diferentes tejidos. Su contenido lipídico es 60% triacilgliceroles, 20% colesterol y el resto son fosfolípidos. Ya no tiene ApoB48, ¿no? Tiene ApoB100. ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE. Se le llama lipoproteína de muy baja densidad. El hígado empaqueta los lípidos de síntesis endógena en esta estructura globular que tiene el nombre de VLDL y contiene ApoB100 como principal apoproteína. En la circulación incorpora la ApoC2 y la ApoE de las HDL. La VLDL se encarga entonces de transportar triacilgliceroles del hígado a los tejidos extrahepáticos, como el músculo, el tejido adiposo, el tejido cardíaco, etc. El metabolismo de las VLDL es similar al de los kilomicrones. La LPL de los capilares extrahepáticos activada por la ApoC2 hidroliza los triglicéridos y convierte a la VLDL en IDL primero y luego en LDL. ¿Quién es la enzima que se encarga del metabolismo de las VLDL? El metabolismo de los kilomicrones, porque hidroliza los triglicéridos, la lipoproteína lipasa. Luego viene la LDL, colesterol malo, que es muy rico en colesterol y ésteres de colesterol. Es captada por el hígado y tejidos extrahepáticos que tienen el receptor de LDL. Tiene ApoB100 y tiene ApoE. Si en el plasma hay un exceso de LDL, ojo, si en el plasma hay un exceso de LDL, el receptor de LDL se satura. La concentración intracelular alta de colesterol, a su vez, inhibe la síntesis del receptor. Eso es lo que se llama inhibición por producto. Pero esto es malo, ¿no? Que tengamos circulando grandes niveles de LDL por nuestra sangre significa que nuestro riesgo a hacer infartos, ya sea cerebrovascular o cardiovascular, es alta, ¿no? Pero lo ideal es tener normales o bajos los niveles de LDL, pero altos los niveles de HDL, porque es la lipoproteína protectora. Ya estamos casi a puerta de entrar en nuestro horario de la clase de práctica, entonces lo vamos a dejar allí. Nos queda muy poquito y luego vamos a la próxima semana vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? La última diapositiva, que la VLDL llevaba triglicéridos del hígado hacia los tejidos, ¿no? Así es. Pero también se encarga de llevar... No, estás hablando de las VLDL, ¿no? Ajá. Ok, sí. Se han sintetizado los triglicéridos en el hígado y esos triglicéridos sintetizados en el hígado salen empaquetados en forma de lipoproteínas. ¿De qué nombre? Las VLDL. Ah, ya. Porque salen en forma de VLDL y en el torrente sanguíneo a nivel del plasma ocurre su metabolismo gracias a las LPL, que es la lipoproteína lipasa. Entonces, esas VLDL se van transformando. Gracias a la LPL va liberando, va disminuyendo su contenido de triglicéridos y entonces se va transformando. Pasa de VLDL primero a IDL. De IDL pasa a LDL. Y como LDL, que ya perdió la mayor parte de su contenido de triglicéridos cuando era VLDL por acción de la lipasa lipoproteica, ahora esa nueva estructura de kilomicrón que se ha formado, que se llama LDL, ya no tiene triacilgliceroles. Ahora, ¿qué es lo que tiene? colesterol. Exacto. O sea, hay proteínas que van
Se llaman proteínas transferidoras de colesterol, que viene de HDL inclusive. Entonces va llegando ese colesterol, las VLDL pierden triglicéridos, pero van recibiendo colesterol, se convierte en LDL. Parte de la LDL se va al hígado, la mayor parte se convierte en LDL. Ese LDL también va al hígado, pero principalmente va a los tejidos periféricos y ahí va llevando gran carga de colesterol. Por eso es que se llama colesterol malo. La LDL reparte colesterol a los tejidos periféricos, mientras que el HDL, que tiene la función protectora, ¿no es cierto? Le llaman factor protector porque si está a niveles altos, por encima de 35 más o menos, quiere decir que el riesgo a que la persona haga un accidente cerebrovascular o un accidente cardiovascular va a ser menor. Mientras más alto tus valores de HDL, mayor efecto protector, menor posibilidad de hacer algún tipo de accidente cerebro-cardiovascular. Eso es lo que significa. No sé si con eso resuelvo tu pregunta o si no insiste, vuelve a hacerme la pregunta. No, sí, profesora, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, María Tatiana. María Villanueva, dime, hija, te Profesora, escucho. buenos días. Una pregunta. Buenos La días. colipasa activa solamente a la lipasa pancreática, ¿no? Así es, para que pueda ocurrir la digestión de los triacilgliceroles a nivel del duodeno. Gracias. Buena pregunta, muy bien. ¿Alguien más quiere participar haciendo alguna pregunta? Enciendan sus cámaras que voy a tomar. Ajá. Mejoramos. Bien, un ratito, un minuto. Sonría para la cámara. Un ratitito. Ay, Dios, no importa, por acá lo pegaré. Luego les voy a hacer, mandar material. Uy. Luego les voy a mandar material para que puedan leer, ¿ya? Oh, ahí está la prueba. ¿Listo? Bien, chicos, hay un enlace que mandó el doctor,